Hola a todos los amantes de la montaña y bienvenidos de nuevo a Historias con Jordi Toms, donde exploramos las historias y los misterios detrás de algunos de los lugares más fascinantes del mundo. Es un placer estar aquí. Un enorme agradecimiento a Jordi Toms por permitirnos compartir este deep dive en su plataforma. Por supuesto. Y para aquellos que se unan a nosotros por primera vez, asegúrense de suscribirse al canal de Jordi Toms para más contenido increíble. Y suscríbanse. Sabemos que te encanta explorar las alturas y hoy nos adentraremos en un lugar que combina la majestuosidad de la montaña con un misterio que ha cautivado la imaginación durante siglos. Aokigahara, el mar de árboles, ubicado en la base del monte Fuji, en Japón. Aokigahara. Exacto. Interesante lección. Si eres un amante de la montaña, probablemente estés familiarizado con la belleza imponente y a veces intimidante de las cumbres. Sí, por supuesto. Pero Aokigahara ofrece un tipo diferente de experiencia. Imagina un denso bosque, un mar de árboles que parece tragarse la luz del sol con un silencio casi palpable roto solo por el susurro del viento entre las hojas. Suena intenso. ¿Y qué hay de esa reputación oscura que mencioné? ¿De dónde viene eso? Bueno, esa reputación tiene raíces profundas tanto en la realidad geológica del lugar como en la imaginación de la gente. Entiendo. Aokigahara no es un bosque ordinario. Ajá. Creció sobre un flujo de lava endurecida, creando un paisaje irregular de árboles imponentes, cuevas ocultas y formaciones de lava inusuales. Ah, wow. Esta densidad y aislamiento contribuyen a la atmósfera misteriosa que muchos describen al visitarlo. Es como si la propia tierra guardara secretos, ¿verdad? ¿Y cómo encaja el folclore japonés en todo esto? El folclore japonés está lleno de historias de yukai, criaturas sobrenaturales que a menudo habitan lugares liminales como bosques y montañas. Ya veo. Aokigahara, con su atmósfera única, se convirtió en un escenario natural para estas historias. Claro. En la poesía japonesa antigua se describe a menudo como un lugar de misterio y oscuridad, un reino habitado por espíritus y demonios. Entonces ya desde la antigüedad existía esa idea de que Aokigahara era un lugar un tanto sobrenatural. Pero ¿cómo se transformó esa imagen en la etiqueta de bosque del suicidio que conocemos hoy? Esa transformación es un proceso complejo que comenzó a tomar forma en el siglo XX. Ajá. Un momento clave fue la publicación en 1960 de la novela Tower of Waves de Seiji Matsumoto, un autor japonés muy popular. Interesante. En la novela, Aokigahara se convierte en el escenario final de un suicidio, lo que expuso al bosque a una audiencia mucho más amplia y lo vinculó al suicidio en la mente de la gente. Es increíble cómo una obra de ficción puede tener un impacto tan duradero en la percepción de un lugar real. Hubo otros factores que contribuyeron a esta asociación. Sí, definitivamente. ¿Cómo cuáles? En 1993 se publicó un libro controvertido titulado El Manual Completo del Suicidio. Este libro, lamentablemente, recomendaba a Aokigahara como un lugar ideal para morir. Aunque el libro en sí era muy problemático, su impacto en la percepción pública de Aokigahara fue innegable. Es realmente inquietante cómo un libro puede tener una influencia tan trágica. Sin duda, la combinación de la novela de Matsumoto y el manual completo del suicidio plantó una semilla poderosa en la mente del público. Ya veo. Sin embargo, para comprender completamente la asociación de Aokigahara con el suicidio, también debemos considerar los problemas sociales más amplios en Japón. ¿A qué te refieres? Bueno, las presiones sociales en Japón, las expectativas culturales y las actitudes hacia la salud mental son factores que pueden contribuir a que las personas se sientan abrumadas y desesperadas. Y cuando se busca una salida a esa desesperación, la imagen ya existente de Aokigahara como un lugar misterioso y aislado, desgraciadamente, puede resultar atractiva para algunos. Entonces es como si la realidad social se combinara con la mitología y la ficción para crear una narrativa compleja y trágica alrededor de Aokigahara. Exactamente. Y es importante recordar que Aokigahara no es solo un lugar de tragedia, sino también un lugar de gran belleza natural, historia y significado cultural. Claro. Es un ecosistema único que merece nuestro respeto y comprensión. Tienes razón. Y creo que es crucial abordar los mitos y la información sensacionalista que rodea a Aokigahara. Sí, estoy de acuerdo. A menudo la realidad es mucho más compleja que las historias que se cuentan. ¿Qué mitos comunes has encontrado sobre Aokigahara? Hay muchos caminos. Uno de los más populares es que las brújulas no funcionan dentro del bosque, lo que contribuye a la idea de que está embrujado o es sobrenatural. Oh, ya iba de eso. Sin embargo, como hemos visto en el video de Teriakris, las brújulas funcionan perfectamente bien en Aokigahara. Ah, sí, recuerdo esa parte del video.
Ajá, Fue bastante revelador ver cómo un mito tan extendido se desmoronaba ante la evidencia. exactamente. Y es importante recordar que no todo lo que escuchamos o leemos sobre Aokigahara es cierto. Es fundamental acercarse a la información con una mente crítica y buscar fuentes confiables en lugar de dejarse llevar por historias sensacionalistas. De acuerdo. Entonces tenemos este lugar increíble con una historia rica, una belleza natural innegable y lamentablemente una reputación trágica que se ha amplificado por mitos y sensacionalismo. ¿Qué podemos hacer para comprender mejor a Aokigahara, más allá de los titulares y las historias de miedo? Creo que lo primero es reconocer que Aokigahara es un lugar con múltiples capas de significado. Está bien. No es solo un bosque de suicidio, sino un ecosistema complejo, un sitio histórico y cultural, y un lugar que ha impactado profundamente a muchas personas. Ya veo. Para comprenderlo realmente necesitamos explorar todas estas facetas. Tiene sentido. Y para eso estamos aquí hoy, ¿verdad? Sí. Para profundizar en Aokigahara más allá de los titulares y las simplificaciones. Exactamente. Para eso nos basaremos en diferentes perspectivas, incluyendo las experiencias de los youtubers que visitaron Aokigahara y compartieron sus viajes con el mundo. Me encanta esa idea. Es como si tuviéramos la oportunidad de explorar Aokigahara a través de los ojos de otras personas, cada una con su propia perspectiva y experiencia. ¿Qué nos pueden enseñar estas experiencias sobre el bosque? Mucho en realidad. ¿Cómo que? Nos ayudan a comprender que Aokigahara no es un lugar monolítico, sino un espacio diverso con diferentes áreas, atmósferas y significados. Interesante. Nos muestran que la experiencia de cada persona en el bosque está moldeada por sus propias percepciones, expectativas y, por supuesto, por las partes del bosque que deciden explorar. Es fascinante cómo un mismo lugar puede evocar reacciones tan diferentes en las personas. Absolutamente. Y al observar estas diferentes experiencias podemos comenzar a construir una comprensión más completa de lo que Aokigahara representa tanto para los japoneses como para el mundo en general. Me parece una excelente manera de empezar. Y hablando de experiencias, creo que es hora de sumergirnos en los videos que hemos seleccionado para este Deep Dive. De acuerdo. Cada uno de ellos ofrece una perspectiva única sobre Aokigahara, desde la belleza natural hasta los esfuerzos de prevención del suicidio y la ética del turismo. Sí, estoy de acuerdo. Perfecto. Entonces comenzamos con el primer video, el de Luisito Comunica, un youtuber mexicano conocido por sus viajes por el mundo. Luisito visitó Aokigahara con una mente abierta y una curiosidad genuina, y su experiencia nos ofrece una perspectiva interesante sobre el bosque. Es un buen punto de partida. Sí, Luisito nos muestra un lado de Aokigahara que a menudo se pasa por alto. Su belleza natural. Obviamente. En su video vemos a Luisito caminando por senderos rodeados de árboles imponentes, admirando la tranquilidad del bosque y disfrutando de las impresionantes vistas del Monte Fuji. Es cierto. Su experiencia nos recuerda que Aokigahara, a pesar de su reputación oscura, es también un lugar de gran belleza natural. Y creo que esa es una lección importante para todos nosotros. Estoy de acuerdo. A veces nos dejamos llevar por las historias y los estereotipos y olvidamos que la realidad puede ser mucho más compleja y matizada. Absolutamente. Me parece una excelente forma de concluir la primera parte de nuestro Deep Dive en Aokigahara. Sí, ha sido una buena introducción. Hemos explorado la historia, la mitología, los mitos y las diferentes perspectivas que rodean a este bosque. Correcto. Y en la próxima parte profundizaremos en los esfuerzos de prevención del suicidio, la ética del turismo y las experiencias de otros youtubers que visitaron Aokigahara como Tedia Chris y Japan Jordi. Estupendo. Estoy deseando seguir explorando este tema contigo. Yo también. Hasta la próxima. Retomando nuestro deep dive en Aokigahara, donde la belleza natural se entrelaza con una historia compleja y a veces trágica. Exacto. En la primera parte exploramos cómo la mitología, la literatura y los problemas sociales han contribuido a la reputación del bosque. Ahora me gustaría profundizar en los videos de los youtubers, comenzando con los esfuerzos de prevención del suicidio que vimos en el video de Luisito Comunica. Sí, Luisito nos mostró sus letreros con mensajes de esperanza y números de líneas directas de ayuda, una iniciativa relativamente reciente que refleja una creciente conciencia sobre la importancia de la prevención del suicidio en Aokigahara. Es interesante cómo esos letreros, aunque simples, representan un cambio en la forma en que se aborda el tema. ¿Crees que su presencia ha tenido un impacto real? Es difícil medir el impacto de manera precisa, pero su existencia misma es significativa. Simbolizan un esfuerzo por parte de las autoridades japonesas para intervenir y ofrecer apoyo a quienes puedan estar luchando con pensamientos suicidas. Y no olvidemos a los guardabosques y voluntarios que patrullan el bosque, como vimos en el video de Japan Jordi. Su trabajo es realmente admirable. Absolutamente. Esas personas están entrenadas para reconocer señales de angustia y ofrecer ayuda a quienes la necesitan. Su presencia constante en el bosque es un testimonio de la dedicación a la prevención de suicidio. Me pregunto si alguno de los videos menciona la efectividad de estas patrullas.
¿Hay datos concretos sobre cuántas vidas se han salvado gracias a estos esfuerzos? Lamentablemente, las estadísticas exactas son difíciles de conseguir, pero hay numerosos relatos anecdóticos de personas que fueron disuadidas de quitarse la vida gracias a la intervención de estos profesionales y voluntarios. Es conmovedor pensar en el impacto humano que pueden tener estos esfuerzos. Una sola intervención puede cambiar el curso de la vida de una persona. Sin duda. Y aunque no tengamos cifras precisas, el valor de estas acciones es innegable. Hablando de la presencia humana en Aokigahara, creo que es importante abordar el tema del turismo. Mencionaste el término turismo oscuro en la primera parte. ¿Podrías explicar un poco más sobre este concepto? Claro, el turismo oscuro se refiere a la práctica de viajar a lugares asociados con la muerte, el desastre o el sufrimiento. Es un tema complejo que genera debates éticos. Comprendo. Por un lado, puede verse como una forma de explotación o falta de respeto hacia los lugares y a las personas que han sufrido allí. Pero por otro lado, también puede ser una oportunidad para la educación, la reflexión y la empatía. Exactamente. Y en el caso de Aokigahara, la línea entre la visita respetuosa y el morbo puede ser muy fina. El video de Logan Paul que mencionamos antes es un ejemplo claro de cómo no abordar un lugar como este. Su enfoque fue irrespetuoso e insensible. Totalmente de acuerdo. Sus acciones provocaron una reacción negativa justificada por parte del público japonés. Aokigahara es un lugar con un profundo significado cultural e histórico, y es esencial abordarlo con sensibilidad y respeto. ¿Qué consejo le darías a alguien que esté considerando visitar Aokigahara? Les diría que investiguen de antemano, que vayan más allá de las historias sensacionalistas y se informen sobre la historia, la cultura y la ecología del bosque. Eso tiene mucho sentido. Cuanto más informados estemos, más probable es que tengamos una experiencia significativa y respetuosa. Exactamente. Y es importante recordar que Aokigahara no es un parque de atracciones. Es un lugar donde muchas personas han perdido la vida y debemos tratarlo con la solemnidad que merece. Pasando a las experiencias de los youtubers, notamos un contraste interesante entre la descripción de Luisito Comunica, que se centró en la belleza natural del bosque, y las de Teriyakris y Japan Jordi, quienes experimentaron una atmósfera más inquietante. Sí, es fascinante cómo un mismo lugar puede generar respuestas tan diferentes. Aokigahara es un bosque extenso y diverso, por lo que es natural que las experiencias varíen según el área visitada y la perspectiva individual. Luisito parecía sorprendido por la tranquilidad del bosque, mientras que Teriyakris y Japan Jordi describieron una sensación de tristeza palpable. ¿A qué crees que se debe esta diferencia? Es probable que se deba a una combinación de factores. Algunas áreas del bosque, especialmente las cercanas a los senderos más transitados, podrían tener una energía más pesada debido a la historia de pérdidas que se asocia con ellas. Y aunque no creamos en lo sobrenatural, es innegable que el conocimiento previo de la historia de un lugar puede influir en nuestra percepción al visitarlo. Sin duda, nuestros pensamientos y emociones juegan un papel importante en la forma en que experimentamos el mundo que nos rodea. Entonces, aunque no haya una explicación paranormal, hay razones perfectamente válidas para que algunas personas se sientan incómodas en Aokigahara. Exactamente. La historia, la cultura y la psicología se combinan para crear una experiencia única para cada visitante. Y eso es lo que hace que Aokigahara sea un lugar tan intrigante para explorar. Es un recordatorio de que la realidad es a menudo mucho más compleja y matizada de lo que las historias y los estereotipos nos hacen creer. Completamente de acuerdo. Y al profundizar en estas complejidades, podemos desafiar nuestras propias ideas preconcebidas y obtener una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. En la próxima parte abordaremos la responsabilidad de los medios de comunicación en la representación de Aokigahara, exploraremos los factores psicológicos que podrían atraer a las personas a este lugar y analizaremos si el bosque podrá alguna vez liberarse de su reputación trágica. Será un análisis fascinante. Te espero en la tercera y última parte de nuestro Deep Dive en Aokigahara. Y ya estamos de vuelta para la última parte de nuestro Deep Dive sobre Aokigahara. Sí. Hemos explorado la historia, la mitología, los esfuerzos de prevención del suicidio y hasta las diferentes experiencias de los youtubers que lo han visitado. Exacto. Hemos cubierto mucho terreno, pero aún nos queda un tema importante por analizar. El papel de los medios de comunicación en la construcción de la imagen de Aokigahara. Sí, sí es cierto. En las partes anteriores hemos mencionado el caso de Logan Paul y cómo su video insensible contribuyó a perpetuar una visión distorsionada del bosque. Pero la influencia de los medios va más allá de incidentes aislados. Claro. Se trata de las narrativas que se repiten una y otra vez, las imágenes que se difunden y el tono general que se establece. Precisamente,
Piensa en cuántas personas tienen su primer contacto con Aokigahara a través de una película de terror o una noticia sensacionalista. Es verdad. No es de extrañar que la etiqueta de bosque del suicidio se haya arraigado tan profundamente en la conciencia colectiva. Y eso es lo preocupante. Al depender únicamente de estas representaciones unidimensionales, se pierde de vista la complejidad del bosque, su historia, su significado cultural y su valor ecológico. Correcto. Se convierte en un lugar aterrador y ajeno, desprovisto de su dimensión humana. Ya veo. Y eso es un problema, porque deshumaniza a quienes han luchado contra pensamientos suicidas y refuerza el estigma en torno a la salud mental. Es como si se redujera todo un ecosistema, una cultura, una historia a una sola narrativa. Y eso no solo es injusto con el lugar en sí, sino también con las personas que lo visitan y con quienes lo llaman hogar. Sin duda, los medios de comunicación tienen la responsabilidad de ser más matizados, más sensibles y más precisos en su representación de Aokigahara. No se trata de minimizar la trágica realidad del suicidio, sino de presentarlo dentro de un contexto más amplio. Claro. Reconocer los complejos factores que contribuyen al problema y, sobre todo, ofrecer recursos para quienes puedan estar luchando con esta situación. Es decir, ir más allá del sensacionalismo y enfocarse en las historias humanas, las luchas individuales, los problemas sistémicos que también juegan un papel importante. Porque seamos realistas, el suicidio es un problema global, no solo se limita a este bosque en Japón. Exactamente. Aokigahara se ha convertido en un símbolo, casi un punto focal para una conversación mucho más amplia sobre la salud mental, las presiones sociales y las formas en que las personas enfrentan la desesperación. Y eso me lleva a una pregunta que me ha estado rondando la cabeza durante todo este deep dive. ¿Qué es lo que tiene este bosque en particular, más allá de sus características físicas, que parece atraer a ciertas personas? ¿Será el aislamiento, la mitología, la belleza natural justapuesta con la oscuridad? Es probable que sea una combinación de todos esos factores, además de un fenómeno psicológico conocido como el efecto Werther. El efecto Werther. No lo había escuchado antes. ¿De qué se trata? El efecto Werther, que recibe su nombre del protagonista de la novela Las penas del joven Werther de Goethe, se refiere al fenómeno de los suicidios por imitación. Ya veo. Básicamente, cuando un suicidio se publicita mucho, puede desencadenar un aumento de suicidios entre personas vulnerables que se identifican con el fallecido. Es decir, una especie de inspiración mórbida. En cierto modo, sí. Y lamentablemente, la reputación de Aokigahara ha contribuido sin quererlo a este efecto. Cuanto más se le presenta como un destino para suicidarse, más probable es que atraiga a personas que ya están luchando con ideas suicidas. Un círculo vicioso que subraya la necesidad de una cobertura mediática responsable y un enfoque más proactivo hacia la prevención del suicidio. Esto me lleva a otra pregunta. ¿Crees que Aokigahara podrá alguna vez liberarse de su reputación trágica? Esa es la pregunta del millón, y sinceramente no hay una respuesta fácil. Algunos argumentan que el enfoque debería alejarse de la narrativa del bosque de suicidio y dirigirse hacia la belleza natural del bosque, su rica historia y su significado cultural. Es decir, rebautizarlo como el mar de árboles, su nombre original destacando sus senderos para caminar las cuevas de lava, las impresionantes vistas del monte Fuji. Mostrar al mundo que Aokigahara es mucho más que una sola narrativa. Exacto. Y ya se están realizando esfuerzos en esa dirección. Las autoridades locales están promoviendo a Aokigahara como un destino natural, animando a los visitantes a experimentar su tranquilidad y a conectar con el mundo natural. Pero es un equilibrio delicado, ¿verdad? Sí. Porque no se trata de borrar la historia ni trivializar las pérdidas ocurridas allí. Es encontrar una manera de honrar el pasado a la vez que se fomenta un futuro más esperanzador. Precisamente. Se trata de reconocer que Aokigahara es un lugar con muchas historias tanto trágicas como hermosas. Y en última instancia depende de cada visitante individual el acercarse a este bosque con respeto, sensibilidad y la voluntad de aprender. Entonces, ¿cuál sería el mensaje principal para nuestros oyentes que queremos que se lleven de este deep dive sobre Aokigahara? Yo diría que la conclusión más importante es el poder de la perspectiva. Aokigahara es un lugar que ha sido demonizado, romantizado y todo lo que hay en medio. Pero la verdad, como siempre, se encuentra en un punto intermedio donde las cosas no son blancas o negras. Se trata de mirar más allá de los titulares, desafiar nuestras propias suposiciones y estar dispuestos a abrazar la complejidad. Porque al hacerlo, nos abrimos una comprensión más profunda, no solo de un lugar, sino de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Muy bien dicho. Y quizás en el proceso podamos contribuir a una conversación más matizada y compasiva sobre la salud mental, la prevención del suicidio y la importancia de respetar tanto la fragilidad como la resiliencia del espíritu humano. Y con esto, damos por concluido nuestro Deep Dive en Aokigahara. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento. Ha sido un placer. Y no olviden suscribirse al canal de Jordi Toms para más contenido increíble. Hasta la próxima, amigos.